Sabes, llega un momento en la vida de muchas personas en el que todo se vuelve extraño, casi irreal, como si de pronto la existencia entera se hubiera quedado sin sentido. El trabajo que antes parecía importante ahora se siente como una representación mecánica. Las relaciones que antes daban alegría ahora suenan como conversaciones recitadas sin alma. Los objetivos que perseguías con tanto esfuerzo se revelan arbitrarios, huecos, prestados. Y entonces te descubres pensando, casi en silencio, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene cualquier cosa? Pero esto, aunque lo parezca, no es un episodio de depresión. Es algo mucho más interesante. Es el momento en que despiertas del sueño colectivo, cuando comienzas a ver a través del juego que toda la sociedad interpreta como si fuese obligatorio. Es lo que José Ortega y Gasset habría llamado el instante en el que el individuo deja de vivir en la comodidad de una vida que no es suya y comienza a enfrentar su circunstancia desnuda, sin adornos, sin relatos ajenos para sostenerla. Cuando la estructura de significados que heredaste empieza a disolverse, quedas frente a la pregunta más radical de todas: ¿qué hago yo aquí? Y las personas suelen reaccionar de dos maneras equivocadas. Algunos entran en pánico. Sienten el vacío acercándose y corren a llenarlo con nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos entretenimientos que eviten el silencio. Se aferran desesperadamente a cualquier excusa para no confrontar la posibilidad de que nada tenga sentido en sí mismo. Otros se resignan. Creen haber descubierto una verdad oscura y definitiva: si nada importa, entonces no vale la pena moverse, ni esforzarse, ni amar, ni participar en la vida. Caen en un nihilismo quieto y paralizante, como si la ausencia de sentido fuera una condena. Pero hay una tercera vía, más sutil, más profunda, y casi siempre ignorada. Y es esta: ¿y si la sensación de que nada importa no es un problema, sino una puerta? ¿Y si no es el final de la búsqueda de sentido, sino el comienzo de un sentido más auténtico? Ortega y Gasset insistía en que el ser humano no encuentra su vida hecha, la hace. No descubre su destino, lo construye. No recibe un significado, lo crea dentro de su circunstancia. Y ese momento en el que todo parece derrumbarse es precisamente la inauguración de la verdadera libertad. Porque cuando sientes que nada tiene sentido, lo que realmente has descubierto es que todos los sentidos que te guiaban eran prestados. No eran tuyos. Eran narraciones sociales, ideas heredadas, expectativas colectivas disfrazadas de verdades. Y está bien que existan historias. Pero cuando ves que son solo eso, historias, algo dentro de ti se rompe y se libera al mismo tiempo. Ya no puedes seguir creyendo ingenuamente que tu trabajo, tu relación, tu éxito o tu imagen social poseen una importancia absoluta. El hechizo desaparece. Y, por un instante que puede parecer aterrador, te quedas mirando el vacío. El vacío donde antes estaban las certezas. El vacío donde antes se escondía tu vida no vivida. Este vacío es la mayor oportunidad de tu existencia. Mientras vivas de significados ajenos, no eres libre. Eres un actor atrapado en un papel que nunca escribió. Interpreta con convicción, sí, pero sin conciencia de que podría abandonar el guión en cualquier momento. Y cuando te das cuenta de que la vida no trae un libreto obligatorio, cuando comprendes que la circunstancia que te rodea no es una cárcel sino un material para crear tu propio destino, la experiencia puede sentirse como un colapso. Pero es, en verdad, un nacimiento. Muchos, en ese punto, cometen otro error. Piensan que deben inventar un nuevo propósito, elegir una misión, construir una identidad heroica que dé sentido a su vida. Y se lanzan a perseguir pasiones autodeclaradas, proyectos impostados, metas espirituales que funcionan como anestesia existencial. Pero eso también es una huida. Es abandonar una historia para entrar en otra antes de haber comprendido que ninguna historia es obligatoria. La verdad profunda es esta: la vida no necesita un argumento. No requiere una finalidad externa. No se justifica. No se explica. Existe. Y tú existes con ella. Ortega y Gasset escribió una de sus frases más célebres: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Con esto no quiso decir que debas rescatar el mundo o convertir tu vida en un proyecto épico, sino que tú y tu entorno formáis una unidad creativa. No eres un visitante accidental del universo, eres un coautor de la realidad que te rodea.
¿Y qué implica esto? Que la pregunta ¿cuál es el sentido? Está mal planteada. Surge de la creencia de que la vida debería darte un destino predefinido, como si fueras un personaje en una novela escrita por otro. Pero la vida es más parecida a la música que a un argumento. No escuchas una melodía para llegar al último compás. No bailas para alcanzar un punto final. El valor del baile está en el baile. El valor de la música está en la música. El valor de la vida está en vivirla. Cada instante es el punto. Cada respiración es el centro del universo. Cada sensación es el significado encarnado. Y cuando comprendes esto, la sensación de vacío se convierte en ligereza. El miedo se convierte en libertad. La carga de tener que ser algo importante desaparece, y en su lugar aparece una forma más pura de estar en el mundo. Puedes trabajar sin que tu trabajo sea tu identidad. Puedes amar sin exigir que el otro te complete. Puedes crear sin obsesionarte con dejar un legado eterno. Puedes jugar al juego de la vida con todo tu ser sabiendo que es contigo con quien se juega. Y esto no conduce a la pasividad. Todo lo contrario. Conduce a una actividad más libre, más auténtica, más viva. Cuando dejas de necesitar que todo tenga un sentido supremo, te vuelves capaz de entregarte por completo a lo que sucede ahora. Como un niño que juega no por obtener algo, sino por la pura experiencia de jugar. Entonces la vida se vuelve más inmediata. Más real. Más tuya. Pero claro, llegan las preguntas grandes. ¿Y la muerte? ¿Y el sufrimiento? ¿Y el hecho de que todo es pasajero y que nada durará? ¿No demuestra esto que todo es inútil? Solo si crees que el valor depende de la permanencia. ¿Es menos bello un atardecer porque desaparece? ¿Es menos valiosa una flor porque se marchita? ¿Pierde significado una ola porque vuelve al mar? Lo efímero no resta importancia, la crea. Es precisamente porque todo se extingue que todo es precioso. Cada encuentro, cada gesto, cada momento existe una sola vez y después jamás se repite en la misma forma. Así que cuando todo te parezca inútil, recuerda esto, ese sentimiento no es una sentencia, sino una iniciación. Es el comienzo de tu vida verdadera. La vida que no se mide por propósitos heredados, sino por la experiencia directa de estar vivo. De estar aquí. De ser tú y tu circunstancia en una unidad irrepetible. ¿Qué hacer cuando todo te parece inútil? Dejamos de preguntar por el sentido. Dejamos de exigir respuestas trascendentales. Volvemos a lo esencial. Respirar. Comer. Caminar. Trabajar. Amar. Crear. No para alcanzar algo, sino porque eso es la vida misma manifestándose. Ortega y Gasset lo habría dicho así, la vida no es un ser, es un quehacer. No posees una esencia fija, te haces. Te construyes. Te inventas en cada acto, en cada decisión, en cada instante que atraviesas con presencia. Y al dejar de buscar un sentido definitivo, descubres algo inesperado, la vida se vuelve más intensa. Más luminosa. Más auténtica. Los colores brillan más cuando no intentas interpretarlos. Cuando una mujer comienza a escuchar el murmullo más íntimo de su alma, descubre que la transformación nunca llega como un grito brusco, sino como un eco antiguo que se despierta en el fondo de su pecho y le recuerda que siempre estuvo destinada a algo más grande que el silencio que la rodeaba. Ella camina con la sensación de que algo oculto se mueve en su interior, un leve temblor que no proviene del miedo sino de la verdad, esa verdad que durante años evitó mirar porque sabía que, una vez que la enfrentara, nada volvería a ser como antes. La ciudad sigue su ritmo natural, pero para ella todo se siente diferente, los edificios parecen observarla con una mirada nueva, como si cada esquina la invitara a descubrir una parte de sí misma que había permanecido dormida bajo capas de culpas que no le pertenecían. Carl Jung decía que la verdadera iluminación no llega de la fantasía sino del contacto directo con la sombra, y en ese instante ella comprendía que todas las rupturas, todos los abandonos y todas las decepciones habían sido, en realidad, portales hacia su despertar. Durante mucho tiempo había amado desde la carencia, tentando llenar con presencias masculinas vacíos que venían de heridas antiguas, heridas que no sabían su origen pero que se manifestaban en cada relación donde ella entregaba más de lo que recibía. Cada vez que un hombre la hacía sentir no suficiente, algo dentro de ella se acostumbraba a disminuirse, a ficar pequeña,
a renunciar a su propia luz para no incomodar, pero ahora, mientras la brisa tocaba su rostro, entendía que nada de aquello había sido amor sino condicionamiento. Ella recordaba noches en que lloró en silencio, esperando que alguna respuesta llegara en forma de mensaje, pero la respuesta que nunca vio era precisamente la que el universo usaba para empujarla hacia el autoconocimiento. Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma, y ahora ella veía que cada lágrima había sido un entrenamiento secreto para fortalecerse en una dimensión emocional donde pocos consiguen llegar. La mujer que despertaba dentro de ella ya no buscaba demostraciones externas, ya no necesitaba de validación constante, ya no quería ser escogida por alguien incapaz de escogerse a sí mismo. Ella ahora deseaba profundidad, claridad, presencia, un amor que no fuese mendigado, un amor que no naciera del miedo sino del encuentro entre dos almas maduras que no precisan se destruir para se amar. Mientras caminaba, sentía que algo muy antiguo se alineaba dentro de ella, como si sus antepasadas la acompañaran en aquel momento silencioso, celebrando que finalmente una de ellas había decidido romper el ciclo de mujeres que se esquecieron de sí mismas por amor. La sombra ya no la asustaba, al contrario, representaba la puerta hacia su poder, esa parte reprimida de ella que durante años había gritado por ser escuchada, esa parte que sabía exactamente quién era y qué merecía. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que la versión de sí misma que un día suplicó por atención estaba desapareciendo, disolviéndose como neblina, dejando paso a una mujer que no espera migajas emocionales, porque entendió que un amor que exige mendicidad nunca fue amor, sino dependencia. Jung decía que nada tiene poder sobre nosotros a menos que le permitamos entrar en nuestro interior, y ella comprendía que durante años había permitido demasiado, permitido que otros definieran su valor, permitido que sus emociones fueran manipuladas como si fueran hilos en manos equivocadas. Pero ahora todo se reordenaba, porque la mujer que despierta no vuelve a negociar su luz con quien solo sabe caminar en sombras, y ella sabía íntimamente que algo irrevocable había cambiado. Cada paso que daba se sentía como un renacimiento lento, constante, profundo, como si su alma estuviera recordando un antiguo contrato consigo misma, un pacto de regresar para adentro, de volver a casa, de aprender a sostener su propio corazón entre las manos. Y mientras el sol descendía sobre los edificios, ella respiraba sin prisa, consciente de que, por primera vez en su vida, su respiración no dependía de ninguém, no se aceleraba por nadie, no se alteraba por nadie, sino que fluía en paz con su esencia. Ella dejó de querer convencer a hombres emocionalmente ausentes, dejó de esperar que la entendieran quienes no se entendían a sí mismos, dejó de tentar curar almas que se negaban a mirar su propia sombra. Porque la mujer que desperta sabe que salvar a los otros siempre fue la forma inconsciente de evitar salvarse a sí misma, y ahora ella veía que cada tentativa de rescatar a alguien había sido un pedido silencioso para que alguien la rescatara a ella. Pero ese tiempo había terminado, porque ahora ella era su propia salvación. La ciudad continuaba viva a su alrededor, pero ella sentía una vida aún más vibrante dentro de sí, una vida que se expandía discretamente, como una flor que brota en medio del asfalto, insistiendo en existir incluso donde todo parecía hostil. Jung decía que no podemos despertar conciencia sin dolor, pero también decía que el dolor es solo la puerta, no la casa. Y ella por fin comprendía que había vivido demasiado tiempo alojada en un sufrimiento que nunca le perteneció. Ella ya no buscaba ser la elegida, porque entendió que una mujer que se elige a sí misma nunca teme la soledad, nunca teme el silencio, nunca teme la distancia, teme apenas perder su propia esencia, y eso era algo que ella jamás volvería a permitir. Y así, en esa caminata aparentemente común, ella dejó atrás a la versión de sí misma que amaba desde la herida, y comenzó a amar desde la conciencia. La mujer que seguía caminando ya no era la misma que había despertado aquella mañana, porque dentro de ella había nacido un territorio secreto, un espacio sagrado donde vivían la fuerza, la intuición, la claridad y la certeza de que todo lo vivido había sido parte de su iniciación. Ella sabía que el mundo no vería el cambio, pero lo sentiría, porque cuando una mujer muda por dentro, su energía se vuelve tan distinta que hasta el aire a su alrededor parece reorganizarse. Y mientras continuaba su camino, con pasos lentos y alma despierta, entendió por fin que nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual cuando una mujer recuerda quién es. Ella siguió avanzando por la calle como si cada paso revelara un fragmento nuevo de su historia interior, una historia que hasta entonces había contado con miedo,
pero que ahora empezaba a narrar con una valentía tranquila que nacía desde lo más profundo de su pecho. Había en sus ojos una luz distinta, una luz que no provenía de ninguna aprobación externa sino del reconocimiento íntimo de su propio valor, como si finalmente hubiese descubierto el mapa secreto que siempre había llevado dentro sin darse cuenta. La verdad es que ella estaba cansada de mendigar amor, cansada de justificar comportamientos que la herían, cansada de sostener vínculos que dependían exclusivamente de sus esfuerzos desequilibrados, y ese cansancio se transformaba ahora en lucidez. Mientras caminaba, recordó todos los momentos en que había esperado algo que nunca llegó, y comprendió que no habían sido pérdidas, sino liberaciones silenciosas que el destino había colocado frente a ella para devolverle su propia dignidad. Carl Jung decía que el alma tiene su propio lenguaje y su propio tiempo, y ella reconocía que ese tiempo estaba finalmente alineado con su despertar, como si cada pieza de su vida hubiera esperado este exacto instante para reorganizarse. Los recuerdos que antes le pesaban ahora se transformaban en símbolos, enseñándole que nada había sido en vano, que cada ruptura había fortalecido su estructura interna y cada silencio la había llevado a escuchar la voz primordial de su esencia. La mujer que ella había sido ya no podía convivir con la mujer que emergía, porque la nueva versión de sí misma exigía profundidad, coherencia, presencia emocional y un amor que no se disfrazara de migajas. Y mientras la tarde se tornaba más dorada, percibió que su corazón respiraba con un ritmo diferente, un ritmo firme, seguro, como si finalmente hubiera encontrado la melodía que llevaba toda la vida buscando en otros cuerpos y nunca había encontrado. Ella ya no se culpaba, ya no se castigaba, ya no buscaba explicaciones en lugares que no ofrecían respuestas, porque su nueva mirada era capaz de distinguir entre lo que la nutría y lo que la desgastaba. Jung decía que nadie se ilumina sin antes abrazar lo que teme, y ella había abrazado su miedo a la soledad, su miedo a no ser suficiente, su miedo a ser abandonada, hasta que esos miedos dejaron de tener poder sobre ella. La mujer que seguía caminando había entendido algo que pocas personas comprenden, que a forca nao nace de nao sentir dor, más de nao permitir que a dor decida seu destino. Ella miraba el cielo y se preguntaba cómo había pasado tanto tiempo olvidándose de sí misma, entregando su energía a personas que nunca tuvieron capacidad de sostenerla, y ahora agradecía en silencio por cada despedida que antes la había roto. Su intuición se agudizaba con cada pensamiento, y de pronto comprendió que una mujer que se reconecta con su esencia se convierte en un imán natural para experiencias que reflejan su nueva vibración, mientras todo lo que está en desarmonía se desintegra lentamente. Ella dejó de romantizar lo que la lastimó, dejó de justificar ausencias, dejó de confundir intensidad con reciprocidad, dejó de creer que amor era sinónimo de sacrificio, porque ahora sabía que amar no es desangrarse sino expandirse. La mujer que despertaba dentro de sí hablaba un idioma nuevo, un idioma hecho de límites saludables, de intuición afilada, de autoconocimiento y de una paz que no dependía de la presencia de nadie más. La calle seguía llena de ruido, pero dentro de ella había un silencio sagrado, un silencio que no pesaba sino que iluminaba, un silencio que la hacía caminar con más certeza que nunca. Ella sabía que la versión de sí misma que día se conformó con Migalastina morrido, en un lugar de la había nacido una mujer que no aceita nada menos que verdad emocional. Y mientras avanzaba, recordó las palabras de Jung, lo que aceptas te transforma. Y ella estaba aceptando todo, su historia, su sombra, sus heridas, su luz, sobre todo, su nuevo destino. La transformación no era un evento, sino un proceso lento que ya no podía detenerse, porque una mujer que se descubre poderosa jamás vuelve a encogerse para caber en la vida de alguien que piensa pequeño. Ella entendía que su energía había mudado tanto que muchos ya no podrían acompañarla, y eso no la lastimaba, al contrario, le daba una libertad inmensa, porque sabía que el camino de la mujer consciente nunca es un camino multitudinario. Caminaría sola si fuera necesario, pero no volvería a caminar perdida, porque ahora conocía la dirección interna que siempre había buscado afuera. Ella observaba su propio reflejo en una vitrina y casi no se reconocía, no porque se hubiera transformado físicamente, sino porque la mirada que devolvía el reflejo ya no era la mirada de una mujer que duda de sí misma, sino la mirada de una mujer que sabe lo que vale. Y el mundo entero cambia cuando una mujer sabe lo que vale.
Ella recogía sus propios fragmentos no para reconstruirse como antes, sino para renacer en una forma completamente nueva, una forma que honrara su historia sin repetir sus errores. Y mientras el sol desaparecía detrás de los edificios, ella comprendió que a partir de este punto, todo lo que no fuese recíproco dejaría de tener espacio en su vida, porque una mujer que despierta no acepta menos que verdad. Ella caminó un poco más y sintió una leve paz descendo pelo corpo, una paz que dicias en palabras que acura estaba acontecendo, nao como milagre repentino, más como proceso profundamente consciente. Su alma murmuraba que la vida tiene un timín perfecto, y ella finalmente había llegado al capítulo donde se reencontraba consigo misma, y ese capítulo era el más hermoso de todos. Nada externo podía darle lo que ahora sentía por dentro, claridad, fuerza, serenidad y la certeza absoluta de que nunca más se traicionaría por amor. Ella sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, pero por la primera vez en su vida, ella no tenía miedo del camino, porque sabía quién era y hacia dónde quería ir. Y mientras la noche llegaba suavemente, ella seguía avanzando con el corazón firme, la mirada despierta y el alma completamente dispuesta a vivir solo aquello que estuviera alineado con su nueva verdad. Porque cuando una mujer finalmente se encuentra, no hay sombra que pueda detenerla.